El abogado más exitoso de Nueva York extorsionó a 50 clientes. $3 millones robados. 3 personas se suicidaron. Y cuando el juez le leyó los cargos, él estaba trabajando en su laptop revisando emails de otros clientes. Michael Ross tenía 48 años. Título de Harvard con honores y cero conciencia. Escucha lo que pasó cuando este depredador legal finalmente enfrentó la justicia que tanto conocía. Michael Ross era una leyenda en los círculos legales de Nueva York. Socio principal de la firma Ross & Associates en Wall Street. Graduado con honores de Harvard Law School en 1998. 25 años de práctica. Más de 200 casos ganados. Su tarifa era $800 por hora. Ganaba 1.600.000 al año. Los medios lo llamaban el abogado tiburón. Sus clientes eran millonarios, celebridades, políticos, ejecutivos corporativos. Vivía en un penthouse de 8 millones en Manhattan. Conducía un Porsche Panamera de $150.000. Sus trajes Tom Ford costaban $5.000 cada uno. Un Rolex Daytona de $40.000 adornaba su muñeca. En conferencias legales, otros abogados hacían fila para pedirle autógrafos. Era brillante, pero no tenía moral. Para él, la ley no era justicia. Era una herramienta para manipular. Las personas no eran clientes, eran fuentes de ingreso. Su lema personal: la ley favorece a quien la conoce mejor. Todo comenzó en 2019. Michael defendía a un empresario rico llamado Robert Clark, acusado de fraude por $10 millones. Durante una reunión confidencial de preparación, Robert le confesó algo. Michael, entre nosotros, realmente robé ese dinero. Pero no hay pruebas suficientes, ¿verdad? Michael sonrió con confianza. Por supuesto que no. Siempre saco a mis clientes. Ganó el caso. Robert fue declarado inocente. Después de la victoria, Michael tuvo un pensamiento oscuro. Él es culpable. Yo lo sé. Está libre y rico. ¿Qué pasaría si...? Ahí nació la idea. Grabar las confesiones de sus clientes en secreto, guardarlas como seguro, luego extorsionarlos. Págame o entrego la grabación al fiscal. Michael sabía perfectamente que esto violaba el secreto profesional abogado-cliente, el principio más sagrado de su profesión. Todo lo que un cliente dice a su abogado es confidencial. Un abogado no puede revelarlo sin consentimiento. Violarlo significa perder la licencia más cárcel. Pero Michael pensó: conozco la ley. Soy más inteligente que todos. No me van a atrapar. Durante 5 años, de 2019 a 2024, Michael ejecutó su esquema perfectamente. Primero, defendía a un cliente rico y culpable. Durante reuniones confidenciales, grababa sus confesiones con una grabadora oculta dentro de una pluma Parker de $500. Nadie sospechaba nada. Luego, ganaba el caso. El cliente quedaba libre o recibía castigo mínimo. 3 a 6 meses después del juicio, Michael llamaba al cliente. Necesitamos reunirnos urgentemente. En esa reunión, Michael reproducía la grabación de la confesión. Tengo tu admisión grabada. Si el fiscal recibe esto, vas a prisión por 20 años. Pero puedo destruir la grabación. Por $50.000 a $200.000. El cliente pagaba aterrorizado. Temía la cárcel. No conocía sus derechos. Y Michael nunca destruía la grabación. La guardaba como seguro para extorsionar nuevamente más adelante. En 5 años, extorsionó a 50 clientes. Ganó $3.150.000. Un promedio de $63.000 por víctima. Las víctimas eran todas ricas. Todas culpables de crímenes. Todas absueltas gracias al genio legal de Michael. Y todas pagaron por su silencio. Robert Clark, el empresario que cometió fraude de $10 millones, pagó $100.000.
Jennifer Stone, actriz que atropelló a alguien conduciendo ebria, pagó 80,000. Thomas Lee, CEO que cometió uso de información privilegiada, pagó 150,000. María García, dueña de restaurantes que evadió impuestos, pagó 50,000 y 46 víctimas más. Las consecuencias para estas personas fueron devastadoras. Perdieron 3 millones en total. Sufrieron trauma psicológico viviendo con miedo constante de ser descubiertos. 3 víctimas no soportaron la presión y se suicidaron. Más de 10 se divorciaron porque el estrés de esconder esto de sus cónyuges destruyó sus matrimonios. Michael no sintió remordimiento. Seguía cobrando $800 por hora a nuevos clientes mientras extorsionaba a los anteriores. Enero de 2024. Una víctima finalmente se quebró. David Chen, 42 años, dueño de una compañía de tecnología. Había sido acusado de malversación. Michael lo defendió y ganó. Luego lo extorsionó por $70,000. Después pidió 30,000 más. Luego 20,000 adicionales. David pagó 120,000 en total. Ya no tenía más dinero. Estaba endeudado hasta el cuello. Su esposa preguntaba constantemente, ¿a dónde va el dinero? David no podía decirle. El estrés era insoportable. Consideró el suicidio seriamente. Pero en lugar de eso, tomó una decisión diferente. Escribió una carta anónima al Colegio de Abogados del Estado de Nueva York. El abogado Michael Ross extorsiona a sus clientes. Tiene grabaciones de confesiones. Exige dinero por su silencio. Yo pagué $70,000. No soy el único. Por favor, investiguen. El Colegio de Abogados comenzó una investigación interna. El FBI se involucró porque extorsión a través de líneas estatales es crimen federal. El FBI obtuvo orden judicial para intervenir el teléfono de Michael. Grabaron conversaciones donde él exigía dinero a sus víctimas. Hola John. 50,000 antes de fin de mes. O la grabación va al fiscal. También registraron su oficina y su casa. Encontraron un disco duro encriptado con 50 archivos de audio. Confesiones de 50 clientes diferentes. Los expertos del FBI desencriptaron todo. Marzo de 2024. El FBI arrestó a Michael en su oficina durante una reunión con un cliente. Entraron 20 agentes. Le pusieron esposas delante de sus colegas. Michael estaba en shock. Esto es un error. Soy abogado. Tengo inmunidad. Un agente respondió fríamente. Los abogados no tienen inmunidad para cometer crímenes. Manos atrás. Lo arrastraron fuera mientras sus colegas miraban por las paredes de vidrio de las oficinas. Algunos grababan con sus teléfonos. Michael gritaba mientras lo sacaban. No hice nada. Es un error. Conozco la ley. Los cargos fueron devastadores. 50 cargos de extorsión, violación del secreto profesional abogado-cliente, fraude electrónico por extorsionar mediante teléfono y email, obstrucción de la justicia. En Nueva York, extorsión lleva de 5 a 15 años por cada cargo. Con 50 víctimas, la sentencia realista sería de 25 a 35 años, especialmente considerando que era abogado. Una circunstancia agravante. 2 semanas después, enfrentó audiencia preliminar. Michael entró usando un traje Brioni de $7,000, mancuernillas Tiffany de 2,000. Se veía completamente confiado. Traía un equipo de 5 abogados defensores. Cada uno cobraba $1,500 por hora. El juez leyó los cargos. Señor Ross, se le acusa de 50 cargos de extorsión. Michael respondió con calma. No soy culpable. Esto es un malentendido. El fiscal solicitó sin fianza. 50 víctimas. 3 millones robados. 3 personas se suicidaron. Sin fianza. El abogado de Michael argumentó.
Mi cliente es un abogado respetado con 25 años de práctica. No hay riesgo de fuga. El juez fijó fianza en $500,000. Michael la pagó inmediatamente con su propio dinero. 3 meses después, llegó el juicio principal. Corte de Providence, Rhode Island. El juez asignado fue Frank Caprio, conocido por su compasión con los vulnerables y su dureza absoluta con depredadores. Michael entró a la sala con traje impecable, portafolio de cuero de $3,000 y su MacBook Pro bajo el brazo. Se sentó en la mesa de la defensa. Inmediatamente abrió la laptop, la encendió, comenzó a revisar emails. La pantalla era visible para quienes estaban cerca. Mostraba su bandeja de entrada con asuntos de otros clientes. El juez Caprio inició el procedimiento. Señor Ross, comenzamos con... Michael seguía mirando la pantalla, escribiendo. Caprio lo notó. Señor Ross, cierre esa computadora. Michael siguió escribiendo sin levantar la vista. 1 minuto, le estoy respondiendo a un cliente. Caso urgente. Caprio elevó la voz. Cierre la computadora ahora. Michael continuó tecleando tranquilamente. Estoy trabajando. Tengo 15 casos más. El tiempo es dinero. $800 por hora. Cada minuto cuenta. Caprio hizo una señal. Guardias, confisquen esa laptop. Un guardia se acercó y tomó la MacBook de la mesa. Michael se levantó indignado. Está violando mi práctica legal. Ahí hay información confidencial de clientes. Presentaré una queja ante el colegio de abogados. Caprio golpeó el mazo firmemente. Usted está en un tribunal. Usted es el acusado. No es abogado en este momento. Siéntese y cállese. Michael se sentó murmurando. Esto es una violación de procedimiento. La fiscalía presentó evidencia aplastante. Primero reprodujeron grabaciones telefónicas del FBI. La voz de Michael era clara. Hola, John. 50,000 antes de fin de mes, o la grabación va directo al fiscal. La voz de la víctima temblaba. Michael, por favor, no tengo ese dinero. Michael respondía con frialdad. Encuéntralo, o prepárate para prisión. La sala quedó en silencio absoluto. Luego la fiscalía reprodujo 3 ejemplos de las grabaciones secretas que Michael había hecho de confesiones de clientes. La voz de Robert Clark. Realmente robé esos 10 millones. La voz de Jennifer Stone. Lo atropellé ebria y huí. La voz de Thomas Lee. Usé información privilegiada. Un experto testificó. Estas grabaciones fueron hechas por el abogado Ross durante reuniones confidenciales con sus clientes. Esto viola el secreto profesional. Luego, las usó para extorsión. Después, mostraron registros financieros. 50 víctimas transfirieron dinero a Michael. De $50,000 a $200,000 cada una. Total. $3,150,000. Todo documentado. Luego vinieron los testimonios de las víctimas. David Chen, 42 años, se acercó al estrado. Su voz era débil. Michael Ross fue mi abogado. Yo confiaba en él completamente. Le conté la verdad. Realmente malversé dinero de mi compañía. Él ganó el caso. Quedé libre. Estaba agradecido. 4 meses después me llamó. Dijo, tengo grabada tu confesión. $70,000 o el fiscal la recibe. Tuve miedo. Pagué. 1 año después llamó de nuevo. 30,000 más. Luego 20,000 adicionales. Pagué 120,000 en total. Todo lo que tenía. Me endeudé. Mi esposa preguntaba, ¿a dónde va el dinero? No podía decirle. Pensé en suicidarme. Pero decidí escribir una carta, anónima, al colegio de abogados. Este hombre no es abogado. Es un criminal. David lloró abiertamente. Linda Williams, 45 años, viuda de Mark Williams, quien se suicidó, testificó después. Sostenía una foto de su esposo.
Mi esposo Mark fue acusado de uso de información privilegiada. Michael Ross lo defendió. Ganó el caso. 6 meses después, Mark cambió. Estaba nervioso, no dormía. Le pregunté qué pasaba. Decía que nada. Luego vi transferencias bancarias. $150,000 a Michael Ross. Le pregunté a Mark. Dijo que eran servicios legales adicionales, pero mentía. Mark se suicidó. Se colgó en nuestro garaje. Yo lo encontré. Dejó una nota. Decía, Ross me extorsionaba. Ya no puedo pagar más. Perdóname, Linda. Michael Ross mató a mi esposo. Linda sollozaba sin control, abrazando la fotografía. 8 testigos más contaron historias similares. Todos llorando. Todos destrozados. Michael permanecía sentado con expresión de piedra. Sin lágrimas. Sin remordimiento aparente. Como si estuviera aburrido esperando que terminara. La defensa intentó argumentar. Mi cliente es un abogado extraordinario. 25 años de práctica. Harvard Law School con honores. Más de 200 casos ganados. Sí, grabó a clientes. Fue poco ético. Pero no todas las grabaciones se usaron para extorsión. Tal vez era simplemente documentación. Los clientes pagaron voluntariamente. Nadie los forzó. Pudieron negarse. Los 3 suicidios son una tragedia. Pero fue su elección personal. No culpa de mi cliente. El fiscal se levantó inmediatamente. ¿Documentación? Él exigía dinero bajo amenaza. Paga o vas a prisión. 50 víctimas. $3 millones. 3 suicidios. Mark Williams se colgó. Su nota decía, Ross me extorsionaba. Esto no es elección personal. Es resultado de extorsión. El acusado es abogado. Conocía la ley perfectamente. Violó el secreto profesional, la regla más sagrada de su profesión. Esto no es un error. Esto es un crimen calculado. El juez Caprio miró directamente a Michael. Señor Ross, ¿desea decir algo antes de que dicte sentencia? Michael se puso de pie. Su postura era confiada, como si estuviera presentando argumentos ante un jurado. Era su hábito de abogado. Sí, su señoría. Quiero hablar. Soy abogado. 25 años de práctica. Harvard Law School. Con honores. Aprobé el examen de la barra con 98%. La calificación más alta de mi generación. Conozco la ley. Mejor que la mayoría de las personas en esta sala. Mejor que el fiscal. Señaló al fiscal con el dedo. Y sí, su señoría. Miró directamente a Caprio. Mejor que usted. Usted es juez. Pero yo soy abogado. Estoy en las trincheras, todos los días. Conozco cómo funciona el sistema. Desde adentro, estas personas, señaló a las víctimas en la galería, dicen extorsión, pero ese es el término incorrecto. Yo les ofrecí un trato, un servicio, protección contra sus propios errores. Ellos aceptaron. Voluntariamente. Mark Williams se suicidó. Tragedia. Pero fue su elección, no mía. David Chen pagó $120,000. Es menos de lo que habría pagado en un nuevo juicio más prisión. Yo los ayudé. Y por cierto, su señoría. Michael sonrió con arrogancia. Usted confiscó mi laptop. Tiene información confidencial de 15 clientes. Eso viola el secreto profesional. Presentaré una queja formal. Usted es juez. Pero violó la ley. ¿Ve la ironía? La sala estalló en gritos furiosos. Eres un criminal. 3 personas muertas. No eres abogado, eres un extorsionador. El juez Caprio golpeó el mazo repetidamente hasta conseguir silencio. Su voz era gélida. Señor Ross, siéntese ahora. Usted dice, conozco la ley mejor que usted. Tal vez. Es graduado de Harvard, 98% en el examen. Pero usted usa su conocimiento de la ley, no para justicia, para crímenes. Usted menciona secreto profesional. Es un principio sagrado.
Los clientes confían sus secretos más oscuros a sus abogados. Usted traicionó esa confianza. Grabó confesiones secretamente. Extorsionó 50 víctimas, 3 millones de dólares, 3 suicidios. Mark Williams se colgó. Su nota decía, Ross me extorsionaba. Eso no es su elección, es resultado de su extorsión. Usted dice, conozco la ley mejor que el juez. Pero yo sé algo. La ley dice que extorsión es crimen. Violar secreto profesional es crimen. Y yo sé que usted es culpable. Siéntese inmediatamente. Michael gritó descontrolado. Usted no entiende. Soy abogado. Yo... Caprio hizo una señal. Guardias, retírenlo. 2 guardias lo agarraron por los brazos y lo arrastraron hacia la puerta mientras seguía gritando. El fiscal dio sus argumentos finales. Michael Ross tiene 48 años, abogado, Harvard, 25 años de práctica. Confiábamos en él. Los clientes confiaban sus secretos. Él traicionó esa confianza. 5 años, 50 víctimas, 3 millones de dólares. Mark Williams se suicidó. Sarah Johnson se suicidó. Tom Lee se suicidó. En este tribunal dijo, conozco la ley mejor que el juez. Pero la ley dice, esto es un crimen. El jurado deliberó 4 horas. Regresaron con el veredicto. Culpable en los 50 cargos de extorsión. Culpable de violación del secreto profesional. Culpable de fraude electrónico. Culpable de obstrucción de la justicia. La sala quedó en silencio esperando la sentencia del juez Caprio. El juez habló con autoridad absoluta. Michael Ross, póngase de pie. Michael se levantó escoltado por guardias. Caprio continuó. Usted tiene 48 años, abogado, Harvard Law School con honores, 25 años de práctica, más de 200 casos ganados. Los clientes le confiaban sus secretos más oscuros, confesiones de crímenes. Usted grababa esas confesiones en secreto, violando el secreto profesional, el principio más sagrado de su profesión. Luego extorsionaba 50 clientes, 5 años, 3 millones de dólares. Paga o la grabación va al fiscal. Mark Williams pagó 150,000. Luego se colgó. Su nota decía, Ross me extorsionaba. Sarah Johnson pagó 80,000, se suicidó. Tom Lee pagó 200,000, se disparó. 3 personas muertas. En esta sala trabajaba en su laptop. La confiscamos. Usted gritó, «Están violando mi práctica». Dijo, «Conozco la ley mejor que el juez». Pero conocer la ley no le da derecho a violarla. La sentencia es la siguiente. Por 50 cargos de extorsión, 25 años con cumplimiento parcialmente concurrente. Más 2 años por violación del secreto profesional. Más 1 año por obstrucción de la justicia. Total, 28 años de prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional. Pérdida permanente de licencia para ejercer la abogacía. Restitución de $3.150.000 a las víctimas. Usted tiene 48 años. Saldrá a los 76. Si sale. Mark tenía 48 años. Nunca llegó a 49. Michael se quedó paralizado un segundo. Luego habló con calma, pero con furia contenida. ¿28 años? ¿Por qué? Yo no maté a nadie. Ellos se suicidaron solos. Fue su elección. Soy abogado. El mejor. Harvard. 200 casos ganados. ¿Me quitan la licencia? ¿Destruyen 25 años de carrera? Conozco la ley. Apelaré. Hasta la Corte Suprema. Esta sentencia es un error legal. Lo probaré. Los guardias lo sujetaron y le pusieron esposas. Michael gritaba mientras lo sacaban. Soy abogado. No pueden hacer esto. Ganaré la apelación. Conozco el sistema. 28 años por transacciones de negocio. Esto es absurdo. Las puertas se cerraron. Silencio total.
Michael Ross cumple sentencia de 28 años en prisión federal. Presentó 6 apelaciones. Todas fueron rechazadas. Perdió su licencia de abogado permanentemente. Las 50 víctimas recibieron restitución de $3.150.000. Harvard Law School eliminó a Michael Ross de su lista de graduados distinguidos. El Colegio de Abogados de Nueva York implementó verificaciones obligatorias de dispositivos de grabación ocultos en oficinas de abogados. Mark tenía 48 años. Sarah tenía 35. Tom tenía 52. 3 vidas destruidas por un hombre en quien confiaron nunca serán olvidados.